Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Signos Lokie y a Xotaku que si se baña. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 141, 150. 141 Meteoro paraguas de 10.000 kilos. La señorita Valentine gruñó su último ataque, con el cuerpo cubierto de heridas de cuchillas mientras caía del cielo como un meteoro. Honny jadeó, mirando hacia arriba. Levantó su lanza y la empujó hacia arriba con toda la fuerza que pudo reunir. La punta de su lanza y el paraguas de la señorita Valentina hicieron contacto, creando un gran estruendo. El suelo bajo Yosaku se agrietó como telarañas debido al peso. Kiai, morirás aquí, aplastado bajo mis pies. Pero incluso con 10.000 kilogramos detrás, la agente femenina siguió luchando hasta que finalmente se quebró. Nunca me rendiré. Gritó Honny mientras llevaba su cuerpo al límite, los músculos de sus brazos se flexionaron, se inflaron. Sonrió, pero su sonrisa se transformó en horror cuando su paraguas se rompió y la lanza la pasó rozándola por 1 centímetro. Lo último que recordaba era el rodillazo de Honny en el estómago, antes de que el mundo se volviera negro. Con eso terminó la pelea, Honny aterrizó en el suelo sobre su rodilla mientras Miss Valentine caía al suelo, levantando una nube de polvo debido al peso pesado. La lucha había terminado, habían ganado. No fue tan difícil, pero se sintió como un gran logro. Luchar contra cazarrecompensas de la línea principal. Y se sorprendieron cuando el público circundante comenzó a vitorearlos. Mira y los amigos de los sombreros de paja lo tenían bajo control, dijo uno de ellos. Sí, derrotaron a la pareja Mr. 5 con heridas mínimas. Dijo otro, mientras todos aplaudían. Todos los cazarrecompensas reunidos los vitoreaban al ver su victoria. Honny quiso levantarse, pero casi se cae del cansancio. Pero Luffy estaba allí para ayudarlo, poniéndole el brazo sobre el hombro y lo ayudó a levantarse. Gracias, gran hermano Luffy, dijo Honny con una leve sonrisa. No perdí. Como dije, habría sido una pena que lo hicieras. Luffy le devolvió la sonrisa. Honny rió entre dientes, antes de mirar a la multitud. ¿Pero qué hacemos con esto? Saludad, chicos. Saludad, dijo Luffy sonriendo mientras saludaba a los cazarrecompensas que los rodeaban y que, por alguna razón, los animaban. Honny no sabía por qué, pero obedeció la orden de su maestro capitán y saludó, mientras los vítores se hacían cada vez más fuertes. Yosaku también estaba absorto, y Sabo tuvo que calmarlo, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Antes de que él también empezara a saludar. Tanto Honny como Yosaku sonreían. Así era ser un héroe. La gente de Whiskey Peak estaba indignada. Principalmente por el ataque del grupo del Señor 5. Muchos de sus edificios cercanos a la plaza quedaron destruidos, y una de ellas, la señorita Monday, murió en combate. Por suerte, los sombreros de paja estaban allí para detener su terror y evitar que murieran otros. Todos los habitantes del pueblo ya sentían un gran respeto por la banda de los sombreros de paja, y este se acrecentó aún más. Pero todos querían saber la verdadera historia y estaban ansiosos por saberla de boca del señor 8, el señor 9 y la señorita Wednesday.
Aunque eran agentes de Baroque Works, los conocían y confiaban más en ellos que en los otros altos mandos de la organización, quienes ni siquiera se molestaban en conocer a los de abajo. Y así, con la instrucción de Luffy, Igaran inventó una mentira sobre cómo algunos de los agentes de los rangos superiores de Baroque Works se habían vuelto rebeldes y estaban tratando de apoderarse de la organización, pero no se escuchó nada del jefe superior, el señor Zero. Como si ya lo hubieran matado. Y entonces Luffy y el resto de los sombreros de paja prometieron investigar la situación. Por eso también se llevaban al señor 5 y a la señorita Valentine, para entregarlos a la infantería de marina. Puede que no fueran piratas, pero eran criminales y había una recompensa de unos 17,5 millones por sus cabezas. Entonces, como Honmi y Yosaku fueron los que los derrotaron, cobrarían la recompensa. La mayoría de los residentes de Whiskey Peak sabían que no todos los que estaban a bordo del Going Merry formaban parte de la tripulación pirata. Principalmente, que Honmi y Yosaku eran cazarrecompensas y amigos de Zoro y Kuina. Lo mismo ocurría con Achan y el enmascarado, que también se negaba a ser un pirata de sombrero de paja. Pero Honmi y Yosaku se quedaron principalmente porque querían entrar en la gran línea. Así que Luffy solo los ayudaba a cruzar la montaña inversa. Esto también hizo que los habitantes del pueblo apreciaran aún más a Luffy por ayudar a sus compañeros cazarrecompensas. Ya sabían lo injustamente que Luffy y el resto de la tripulación habían sido etiquetados como piratas, así que les alegró saber que tenían razón. Incluso los ayudaron a empacar para el viaje con toneladas de provisiones y otras cosas. Con eso, Luffy y el resto de los sombreros de paja junto con Vivi, Mr5 y Miss Valentine partieron hacia su próxima isla. Todavía no puedo creer que se hayan creído toda la historia, murmuró Vivi mientras la isla de Whiskey Peak empezaba a hacerse cada vez más pequeña. Bueno, ¿qué más esperabas? Claro que hay lagunas en la historia. Pero, para empezar, ni siquiera saben quién es su jefe, y la mayoría trabajó con tu pareja o con la de Mr. 8. Así que confían más en tus palabras que en las de los demás, dijo Zoro. Aunque siempre existe la posibilidad de que uno de los agentes de alto rango de Baroque Works venga aquí y cuente la historia completa, dijo Kobe. Sí, ojalá no pase, dijo Vivi, cerca de Karoro, el pato de pico superpunteado. Mientras ambos miraban hacia la isla, Igaran sigue ahí, dijo que haría algo para crear un rastro falso para que los demás lo siguieran. Vivi aún no podía creer lo que estaba pasando. Ya no tendría que ocultar su identidad y, con la pareja Mr. 5 resuelta, tenía menos de qué preocuparse. Y eso sin contar que, en el desayuno, Sparky y Achan parecían disfrutar de carne de nutria y buitre. Estaba segura de que eran de los desafortunados, el señor 13 y la señorita Viernes. En definitiva, todo esto parecía un sueño. Y todo eso sucedió por culpa del chico llamado Luffy. Solo esperaba que fuera suficiente para detener al señor de la guerra. No quería que su gente sufriera más. Pero al mismo tiempo, no quería poner en peligro a sus nuevos amigos. 142. Sigo preocupada por todo el asunto del señor de la guerra, dijo Nami, con la preocupación reflejada en su voz. Mientras el barco se alejaba de la isla, Nami respiró aliviada. Pero claro, conociendo a Luffy, habría saltado y luchado contra él de todas llenas. Aoi, me conoces tan bien, querido. Reflexionó Luffy mientras Nami los ignoraba. Aún así, Luffy, ir contra un señor de la guerra, sé que tenemos que ayudar a Vivi, dijo Usopp. Pero con esto nos pondremos en una gran diana. El francotirador se estremeció al decir eso. No me importaría pelear con él, dijo Kuina desconcertada mientras cuidaba su espada. Claro que lo dirías. Gruñó Nami, antes de suspirar. Al menos estamos a salvo por ahora. Menos mal. Baroque Works habría llegado pronto, dijo una voz. Sí, menos mal que escapamos, respondió Nami. Aquí el mar es muy ventoso y cuidado con las rocas flotantes de por aquí, para no dañar el casco, sugirió la voz. Usopp parpadeó, sin reconocer la voz. Miró a su alrededor, intentando encontrar el origen. Bien, puedes contar conmigo. Ayudaré a Momoa a guiar el barco, dijo Nami con seguridad. Tras unos segundos, se giró nerviosa hacia Luffy. ¿Eres tú? Luffy simplemente sonrió, negó con la cabeza y señaló por encima del hombro con el pulgar. Todas las miradas se giraron para ver a una mujer desconocida sentada tranquilamente en la barandilla. La mitad de los ocupantes del barco entraron en pánico de inmediato, mientras que la otra mitad la apuntó con sus armas. Es un bonito barco, dijo el intruso con una sonrisa serena.
Luffy se giró hacia ella. Me alegra que te guste. Inclinó su sombrero en señal de respeto. Sabo, que estaba a un lado, también estaba medio concentrado en la interacción. Sinceramente, estaba a favor de volver a su siesta. Aún así, tenía que cuidar de su hermano pequeño. Ambos hermanos sabían cuando la mujer subió al barco, pero no hicieron nada ya que Luffy tenía la situación bajo control. ¿Quién eres?, dijo Usopp, apuntándola con sus dos revólveres y con gafas protectoras en los ojos. Señorita All Sunday, ¿estoy en lo cierto?, reveló Luffy con naturalidad. Vaya, ¿hasta sabes el nombre de mi agente?, dijo la señorita All Sunday, o Nico Robin. Debo decir que estoy impresionada. ¿Qué haces aquí? Señorita Domingo, gritó Vivi. La intrusa continuó sonriendo, apoyando el rostro en la palma de la mano. Hola a usted también, señorita Wednesday, saludó la mujer, ignorando por completo su pregunta. Volviendo a mirar al capitán de sombrero de paja, dijo. Estuve ahí todo el tiempo, ¿sabe? Debo decir que inventaste una historia muy buena. Parece que planeas tomar el control de la organización después de derrotar al señor Zero. Ay, me estás poniendo colorado, dijo Luffy, frotándose la nuca. Bueno, tener una organización de cazarrecompensas sería una buena fuente de ingresos estables. Pero quién sabe, ¿sabes? Puedo ir allí y arruinar todo tu plan. También puedo capturar al señor 8 y al señor 9 así. Sí, ¿y eso no arruinaría la diversión? ¿Por qué ha venido, señorita All Sunday?, preguntó Vivi. ¿Ha venido por el señor 5 y la señorita Valentine? No, no estoy aquí por esos tontos. Solo estoy aquí para darte una advertencia. ¿Quién es ella?, preguntó finalmente Nami. ¿A qué pareja pertenece? Ella es parte de la pareja del señor Zero, la compañera de Crocodile, susurró Vivi. Nami parecía extremadamente preocupada ahora, y Usopp estaba visiblemente encogido, aunque, para su crédito, tenía ambas armas apuntándola. Honji y Yosaku estaban listos, junto con Bartolomeo, quien estaba listo en cualquier momento para usar los poderes de su fruta del diablo. Prepárense, esto podría ponerse sangriento, dijo Zoro, entregándole su espada. Kuina hizo lo mismo, lista para saltar y atacar al intruso. Es preciosa, exclamó Sanji, haciendo su baile de fideos. Ignorando por completo a los demás. Ni se te ocurra hacer movimientos bruscos, te voy a volar la cabeza, amenazó Jin, haciendo girar su tonfa en una postura agresiva. Kobe gruñó un poco, mientras sus garras salían de sus nudillos. Solo Luffy y Sabo parecían realmente relajados. Sparky no estaba con ellos. Estaba pasando el rato con Achan, disfrutando de la brisa. Pero el mono sabía exactamente qué estaba pasando. Sabía que no necesitarían ayuda. Ella es a quien seguí para descubrir la identidad del señor Zero, continuó Vivi, ella también tenía su cortador de pavo real listo. Corrección, dijo la mujer. De hecho, te dejé seguirme, corrigió la mujer, tan indiferente como siempre. Solo quiero ver qué pasa con esto. ¿Podrá la princesa salvar su reino del enorme y temible depredador, o se derrumbará a pesar de sus mejores esfuerzos? La señora All Sunday sonrió, algo se movió justo detrás de Luffy. Claro que Luffy lo sabía, pero no reaccionó. El brazo que brotó levantó su sombrero y lo lanzó por los aires como un frisbee. La agente lo atrapó con facilidad, colocándolo sobre su propio sombrero. Estás pisando una mina, advirtió Zoro. Será mejor que devuelvas ese sombrero antes de que te obliguemos, dijo Nami, clavando la mirada en el intruso. Luffy les había dicho lo importante que era ese sombrero para él. Qué susceptible, dijo la señora All Sunday riendo entre dientes. Nuestros espías han sacado información sobre ti, Monkey D. Luffy. ¿En serio?, reflexionó Luffy, para nada preocupado. Supuestamente eres el nieto del héroe marino. Solo que esa información no estoy segura, dijo. Pero aparte de eso, mataste a tu primer pirata con una recompensa de 50 millones, ¿cuándo tenías qué? 16. Bastante admirable, enfrentándote a gente como el Capitán Kuro de los Piratas del Gato Negro y Don Krieg. Sin mencionar que también acabaste con el exmarine fugitivo Capitán Morgan. Todos ellos con muy poca facilidad, debo añadir. Oh, qué bien se le da esto, hermano, le dijo Luffy a Sabo, quien asintió. Incluso Sabo quedó impresionado con la información que había recopilado. También te enfrentaste al señor de la guerra Dracule Miyauki al cazar recompensas de la gran línea Ryokugi Aramaki, y saliste con vida en ambas ocasiones, dijo.
¿Me perdí algo? Ah, sí, también venciste a Arlon el Gyojin, después de todo. Era yo, mademoiselle. Señaló Sanji. Y eso hizo que Robin parpadeara un poco, ya que su información estaba equivocada. Luffy y Sabo se rieron de su reacción, pero ella rápidamente lo arregló. Inusual, pero eso me interesa. Necesitas llegar a Arabasta, y no llegarás si sigues tu postura de tronco hasta la siguiente isla. Toma le mostró lo que parecía un reloj de arena, pero en lugar de arena, había una aguja apuntando en una sola dirección. Toma esta postura eterna hasta Namiwaso y sáltate Little Garden. Si vas allí, no tendríamos que mover un dedo para acabar con tu resistencia. Bueno, gracias 143 como regalo, ¿podrías devolverme a esos tontos? Dije que no los quería, pero recuperar al señor 5 y a la señorita Valentine hará feliz al señor 0. ¿Crees que te dejaremos llevártelos? Gruñó Jin. Puedes llevarte mi corazón en su lugar. Ofreció Sanji con seriedad. Ella suspiró, realmente no quería una pelea aquí y todos estaban listos para el conflicto antes de que una repentina explosión de Haki del Conquistador calmara la situación. Los dos se pusieron rígidos y miraron a su capitán con expresión interrogativa. Incluso Sabo arqueó una ceja. Basta, dijo Luffy, recuperando su Haki. Quietos, chicos. La señorita All Sunday miraba a Luffy con curiosidad mientras una gota de sudor le resbalaba por la mejilla. A pesar de ello, seguía sonriendo. Luffy la miró fijamente a los ojos. Estás perdiendo, Robin. Y gracias por la pose del tronco, pero no confío en ti. Además, lo siento, pero no puedo dártelos. Deberías alegrarte de que no los hubiéramos matado ya. Sabo frunció el ceño. Robin, así que ese era su nombre. Parecía que Luffy la conocía. Pero Robin era un nombre muy común en los mares, así que no pudo relacionarlo. La compostura de la mujer se desvaneció al instante junto con su sonrisa, y sus ojos se abrieron ligeramente. Hubo un momento de silencio antes de que se recuperara y hablara. Así que conoces mi identidad. Has despertado mi curiosidad, Monkey D. Luffy. Luffy le guiñó un ojo. Bueno, siempre es bonito llamar la atención de una mujer. ¿Y te pareces al cartel de Se Busca?, respondió con suavidad. La señorita All Sunday volvió a sonreír, pero Luffy percibió su incomodidad. Ya veo, fue todo lo que dijo. No mentía. Se parecía muchísimo a ella cuando tenía 8 años. Parece que te has ganado tu reputación, héroe caído, Luffy de sombrero de paja, o mejor dicho, Mario. La sonrisa de Luffy se torció un poco, pero mantuvo la cara seria. Parecía que a Robin le divertía. Es realmente triste tener que regresar con las manos vacías. Bueno, hagamos un trato. No le cuentes a Croc sobre esta conversación ni sobre mi secretito en Whiskey Peak. Y yo no le informaré al gobierno mundial sobre ti, dijo Luffy mientras la sonrisa de Robin finalmente se desvanecía. ¿Qué te parece? Me has conquistado, sombrero de paja. Solo cumple tu promesa, dijo finalmente. Oh, te lo prometo, honor de explorador, reflexionó. Nos veremos la próxima vez. Otra vez no llegarán a Arabasta, dijo mientras saltaba del barco a una tortuga bastante grande. Se giró hacia ellos por última vez. Les deseo mucha suerte, ya que la van a necesitar. Adiós. La tortuga se alejó nadando, dejando a los piratas a su suerte. Entonces, al mini jardín, dijo Luffy. Pequeño jardín, corrigió Kobe. Sí, eso. Bueno, eso fue grosero, comentó Jin, bajando las armas. Simplemente lo llamaba pequeño jardín, se preguntó Nami. ¿Sabes algo al respecto, princesa? Nada, respondió Ginny. Espero que solo intentara asustarnos. Antes de que Nami pudiera preguntarle a Sabo o a Hachan, Luffy gritó. Lo sé, pero no debería ser algo de lo que debamos preocuparnos. Me preparé para ello. Nami simplemente asintió, confiando en su capitán. Oye, ¿pasó algo ahí atrás? Era Hachan, parecía que no podía escuchar lo que pasaba debido al viento. Nada, Hachi. Está bien, si tú lo dices. Y con esto el barco zarpó hacia Little Garden. El viaje continuó, y los sombreros de paja continuaron con sus rutinas habituales. Hicieron una breve parada cerca de una base de la marina para dejar al señor 5 y a la señorita Valentine para sus recompensas. Luffy podría haberlos matado fácilmente por sus frutas del diablo, pero decidió no hacerlo. Claro que tanto Mr. 5 como Miss Valentine eran criminales, pero no tan malos como los demás. Además, eran oponentes de Honbi y Yosaku.
Si no lo mataban, no los obligaría. Y sobre matar a Miss Monday, bueno. Casi todos los agentes de la organización tenían sangre en las manos. ¿Significa eso que Luffy tenía derecho a matarlos a todos? No, a menos que fueran una amenaza para Luffy y su tripulación, o en el futuro, no los mataría. Pero si sus compañeros matan a alguien, no los detendría. Y con lo mucho que Luffy los asustó con Aki, estaba seguro de que no vendrían por venganza pronto. Además, tanto Mr. 5 como Miss Valentine cambiaron para siempre más adelante, así que si de alguna manera sobrevivían, genial. Si no, no le importaba. Hondy y Yosaku fueron a dejarlos en la base marina local. Así, ambos podrían ganarse la reputación de ser reconocidos como cazarrecompensas, no como piratas. Sparky los acompañó usando el dispositivo invisible. La base de Marines C-6 estaba cerca de Whiskey Peak. Y parecía que el capitán a cargo era un canalla. Así que Sparky le había robado todo el tesoro, sin que los marines lo supieran. Con los 17,5 millones de vientres de la recompensa de la gente, combinados con el tesoro robado, obtuvieron alrededor de 30 millones en ganancias. Menuda ganancia. Tarareaba Luffy mientras el Going Merry navegaba hacia Little Garden. Nami bailó alrededor de Luffy y lo abrazó. Eres el mejor. Eres el mejor. Dijo Eureka. Saltando de alegría como una niña pequeña. A Vivi se le cayó una gota de sudor al ver a la aterradora chica de cabello naranja actuar tan despreocupadamente cuando estaba cerca del dinero. El viaje continuó, y aunque Vivi temía llegar demasiado tarde para detener al señor de la guerra, con Momo al mando del barco, el viaje no duraría tanto. Mientras tanto, hicieron un pequeño entrenamiento. Vivi quedó bastante sorprendida por la ética de trabajo de los piratas. Casi todos entrenaban de una forma u otra. El señor Bushido estaba entrenando contra el espadachín del barco. El cocinero parecía estar ayudando a Achan a hacer takoyaki. Los cazarrecompensas, que también eran piratas en secreto, se enfrentaban al usuario de tonfa y al de fruta del diablo Garra. Ambos habían sufrido más lesiones en el combate que en combates reales. Usopp parecía estar ayudando a Sparky con el mantenimiento del armamento de la nave, además de modificar sus cañones. Él y Sparky ya habían entrenado un poco. Incluso el capitán de la tripulación, Luffy, parecía tener los ojos vendados y los oídos tapados, intentando defenderse de Sabo. El enmascarado finalmente le reveló su identidad. Aparte de decirle que Luffy era su hermano y su nombre, no dijo nada más. Luffy parecía estar un poco maltratado, con la desventaja añadida de tener múltiples golpes en la cabeza. Vivi se estremecía cada vez que el rubio golpeaba a Luffy con el tubo de metal, pero parecía que Luffy estaba mejorando con esto. Vivi estaba realmente asombrada por lo diferente que era la tripulación pirata. Pero claro, Luffy era más un héroe para ella que un pirata. Pasaron casi 2 días y los sombreros de paja finalmente pudieron ver la isla de su destino, Little Garden. 144 Wow. Nuestra segunda isla en Grand Line. Gritaron Bartolomeo y Usopp, uno al lado del otro, con los brazos sobre los hombros del otro. Acababan de desayunar y el entrenamiento matutino ya había terminado. Así que casi todos estaban emocionados por explorar la nueva isla. Pasaron 2 días en el Going Merry, cada uno de ellos igual de locos para la tripulación y la compañía. Aunque, afortunadamente, la mayoría de las tormentas se evitaron gracias a la cautela de Nami y la velocidad de Momo, aún tuvieron que pasar por mucho. El clima nunca fue constante durante más de media hora, y en más de una ocasión los piratas se vieron obligados a levantarse de la cama en plena noche debido a una tormenta, pero el caos y la disposición de Vivi a ayudar rápidamente la convirtieron en una tripulante tan valiosa como cualquier otro a bordo. La princesa de cabello azul ya estaba acostumbrada a la alegre melodía de los piratas del sombrero de paja. Aún así, no le gustaba el entrenamiento al que la sometía el capitán del barco. Pero el entrenamiento era obligatorio para cualquiera que navegara en el Going Merry, así que obedeció. Y hasta ahora no se arrepiente, aprendiendo mucho sobre sus fortalezas y debilidades en sus técnicas de lucha. Todos se reunieron en la cubierta mientras el barco se adentraba en un río que se adentraba en la isla, con una espesa vegetación que se alzaba desde la orilla a ambos lados. Sobre las copas de los árboles, a lo lejos, se alzaban 2 montañas, ambas blancas como huesos desteñidos por el sol, con múltiples agujeros que debían de conducir a impresionantes sistemas de cuevas. Rugidos bestiales resonaban por la jungla, cada uno de los cuales hacía sobresaltar a Usopp y Nami.
¿Qué fue eso? Gritó Usopp mirando a Nami, que era igual de aterradora. Debe ser el volcán o algo así, no hay de qué preocuparse, dijo Jin, haciéndoles a ambos un suspiro de alivio. Kobe quiso señalar lo equivocado que estaba, pero Vivi habló primero. Deberíamos tener cuidado y me preocupa lo que dijo la señorita Olsandei sobre esta isla y, les recordó Vivi. La isla se aclaró, aún faltaban unos cientos de metros para llegar a la orilla. El fuerte chillido de un pájaro que volaba sobre la isla los sorprendió. No crees que haya monstruos aquí, ¿verdad? Tartamudeó Usopp mientras caía al suelo, perdiendo repentinamente su emoción. Olla caliente. Dijo Sparky, con saliva goteando de su boca. Sí, Sanji puede hacer una olla caliente con ellos, si logras atrapar uno, dijo Luffy, asintiendo. Hablando de Sanji, el cocinero salió de la cocina con un montón de loncheras para cada uno de los tripulantes. Loncheras para todos. Aunque hacía poco que habían desayunado, todos aceptaron la comida extra. Pero no la comerían pronto. Con la visita a una nueva isla, la mayoría podría perderse el almuerzo, así que Luffy le pidió al cocinero que preparara algo para llevar para toda la tripulación. Dado lo duro del entrenamiento, una buena recuperación y nutrición eran fundamentales. Así que saltarse una comida no era una opción. Casi todos los tripulantes tenían músculos visibles. El más notable fue Kobe, quien se topó con un brote. Alcanzó casi 1,8 metros de altura y casi toda la grasa de bebé había desaparecido. Ya no parecía el chico flacucho de la tripulación. Entonces, ¿esto es Little Garden?, murmuró Kuina. ¿Qué tiene de pequeño esta isla?, me preguntó. Esta isla y es como una tierra aún por explorar. Toda la isla es una espesa jungla, comentó Sanji. Oye, solo son árboles grandes y cosas así, seguro que no hay nada peligroso aquí, dijo Jin, la única optimista del grupo. Creo que la señora del domingo solo intentaba asustarnos. Sí, nada malo. Usopp se detuvo a media frase cuando un gran cocodrilo fue sacado del mar por un ave aún más grande. ¿Me jugaron una mala pasada los ojos?, le preguntó a Nami, quien parecía igualmente asustada. Nami negó con la cabeza, tristemente. Toda la sangre desapareció de su rostro. Estamos jodidos. Su miedo solo empeoró cuando un tigre 5 veces más grande que cualquier otro tigre salió cojeando de la línea de árboles. Gruñó al barco, solo para hacer una mueca cuando la sangre que goteaba de su estómago comenzó a formar un charco bajo su cuerpo. Con un último jadeo, el tigre se desplomó, dejando al descubierto las profundas laceraciones que le habían causado la muerte. Sus ojos perdieron la luz. Esto definitivamente no es normal, gritó Nami asustada. Sí, no pongamos un pie en esta isla, decidió Usopp. Creo que siento que mi enfermedad de no vayas a esa isla me está atacando. Lo segundo, asintió Bartolomeo, temblando, con los dedos ya cruzados. Por si necesitaba proteger toda la nave. Incluso Achan y Momo parecían preocupados. Esperemos tranquilos en nuestra nave, y vámonos en cuanto termine de grabarse nuestra log pose. Al fin y al cabo, tenemos que ir a Arabasta cuanto antes. Por mucho que quisiera, Nami-Swan, no tenemos esa opción, respondió Sanji. Nuestras reservas de alimentos se están agotando y no nos alcanzarán para llegar a la siguiente isla, por mucho que intentemos racionarlas. Eso significa que vamos a cazar, sonrió Zoro. Kuina negó con la cabeza. Los chicos y sus desafíos. Aunque, para que conste, parecía igual de entusiasmada con la perspectiva. Ah, antes de que me olvide, Tachan, dijo Luffy, sacando algo del bolsillo. Un repelente de insectos. ¿Qué es eso? Un repelente de insectos. Y después de eso, Luffy roció rápidamente a toda la tripulación, incluso a Achan y Momo. Todos tosieron por la repentina exposición al gas. ¿Qué diablos fue eso, Luffy?, preguntó Nami tosiendo. Sí, tos y apenas puedo respirar con esto, dijo Usopp. Estoy de acuerdo, capitán, dijo Kobe. ¿Qué clase de repelente de insectos huele tan mal? Y ahora apesto. Como tenía la nariz sensible, sintió el doble de efectos secundarios. Por suerte, Sabo ya tenía puesta su máscara de peste, así que no tuvo que sufrir los efectos secundarios. Como revolucionario, conocía la isla, así que estaba preparado. Este es un repelente de insectos especial, con un efecto muy potente, señaló Luffy. Algo que nos ayudará a sobrevivir aquí y verás, hay una razón por la que Robin dijo que no sobreviviríamos a Little Garden. Bueno, es por el ecosistema de la isla. ¿Qué?
¿Significa que en esta isla hay dinosaurios? Gritó Usopp, entre miedo y asombro. Esta es una isla prehistórica, llena de quién sabe qué tipo de enfermedades, por eso compré repelente de insectos y medicamentos para toda la tripulación, dijo Luffy antes de dirigirse al francotirador. Y sí. Esta isla tiene dinosaurios, entre otras cosas. Luffy terminó de hablar justo cuando el Going Merry atracaba en la isla prehistórica. Ahora, ¿quién está listo para explorar la isla conmigo? 145 Luffy terminó de hablar justo cuando el Going Merry atracaba en la isla prehistórica. Ahora, ¿quién está listo para explorar la isla conmigo? Nadie. Gritaron Nami y Vivi al mismo tiempo, antes de que ambas parpadearan mirándose. Ignoren a mis futuras esposas, gente. Puede que sea esa época del mes, dijo Luffy con indiferencia. Lo voy a matar. Nami agarró una daga. No si lo hago yo primero. Dijo Vivi, leyendo su pluma de pavo real. Zoro fue el primero en saltar del barco. Voy a cazar algo para matar el aburrimiento. Espera un segundo. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Nami. Mira, somos piratas. Nos enfrentamos a cosas raras todo el tiempo, así es la vida de la piratería. Si nos retiramos, no podremos fortalecernos. Además, prefiero no quedarme esperando sin saber nada mientras puedo ir a hacer algo en la isla, insistió Zoro. Estoy de acuerdo con el verde, dijo Sanji, reprendiendo a Zoro. Vamos, Nami-Swan. Esta isla puede estar llena de peligros, pero es una oportunidad única para ver cosas prehistóricas. De hecho, de pequeño leí sobre esta isla en un libro ilustrado. Al verla ahora, también voy a explorarla. Estoy de acuerdo con la rubia, dijo Kuina, haciendo que Sanji arrullara, antes de saltar también del barco. Pero voy a dar un paseo, sobre todo. Bien, ¿quién más quiere ir? Gruñó Nami. Y parpadeó cuando Vivi levantó la mano. ¿Puedo ir contigo? Le preguntó Vivi a Kuina. Si quieres venir, claro. Después de eso, Vivi mencionó que estaba preocupada por Arabasta y que dar un paseo la despejaría. Nami la comprendió, casi a nivel personal. Crocodile era el Arlong de Vivi en su historia. Le habría dicho que fuera con Zoro, para asegurarme de que no se perdiera. Pero esto también funciona, bromeó Luffy mientras terminaba su última carne. Los de sombrero de paja rieron disimuladamente. Era un hecho universal que Zoro tenía el peor sentido de la orientación de la tripulación. ¿Qué fue eso? Gruñó Zoro desde el suelo. Oye Zoro, no te olvides de la comida. Zoro lo ignoró de inmediato. Necesitamos comida y voy a pescar algo mucho más grande que cualquier cosa que pueda hacer el cocinero de mierda de allí. Eso suena a desafío, Marimo, gruñó el chef. Un rayo pareció cruzar sus miradas. Mientras discutían, Kuina y Vivi ya se habían ido. Luffy les advirtió a Sabo y Sparky sobre los agentes de Baroque Works. Y como Achan iba a quedarse en el barco, también les advirtió a él y a Momoa. Los tres miembros que poseían Haki de observación habrían podido encontrar fácilmente a los enemigos. Pero era un poco difícil en esta isla, ya que todas las formas de vida brillaban con fuerza, quizá porque todas eran fuertes, así que encontrar a otros humanos sería complicado. Incluso alguien que no usara Haki podría esconderse en un lugar como este. Y es un reto, entonces continuó Zoro, atrayendo la atención de todos a su discusión. Diablos. Seguro que es meñique de ahí podría atrapar algo más grande que tú. Por favor, déjame fuera de esto, se quejó Koby. Así que así será, gruñó Sanji. Pues vámonos. Tú y Koby formarán un equipo y me llevaré a Jin conmigo, pero no llores como un bebé cuando te derrotemos, el grupo que traiga más carne gana. Trato hecho, aceptó el espadachín. Pinky, baja. No tenemos nada que decir en esto, ¿verdad? Dijo Jin con cara seria, mirando a Koby antes de sonreír con suficiencia. Pero estoy segura de que ganaremos. Koby suspiró, antes de sonreír también con suficiencia. Ya veremos. Están locos, todos están locos. Gritó Usopp, antes de gemir en el suelo. Y también atraparon a Koby. Todavía recuerdo lo inocente que era. Parece que fue ayer. Nami y Barto le dieron unas palmaditas en la espalda, reflejando su preocupación. Luffy se rió entre dientes. Oigan, esperen. Deteniendo a ambos equipos, Luffy levantó una mano, sosteniendo 3 dedos. Entonces, déjenme darles un límite de tiempo. 3 horas. Terminen para entonces. Y no se agoten demasiado.
Principalmente ustedes, Zoro y Sanji, tienen otros desafíos que enfrentar. Tanto el espadachín como el cocinero miraron a Luffy con una mirada fija antes de asentir. Supusieron que sería algún tipo de entrenamiento. Además, intenta darles algunos consejos a Kobe y a Jin. Tienen algunas dificultades con sus técnicas, quizás puedas ayudarlos con eso. Ambos asintieron de nuevo antes de irse por caminos separados. Ahora tenían un límite de tiempo, así que no había tiempo que perder. Además, ahora que tanto Zoro como Sanji estaban casi iguales, este desafío realmente traería buenos resultados. En los últimos días, Zoro había mejorado muchísimo, casi alcanzando a Sanji. Entrenar bien y luchar constantemente contra Luffy Sabo mejoró mucho al espadachín. Al mismo tiempo, el crecimiento de Sanji se estaba volviendo un poco vertiginoso. Con su físico, no le interesaba aprender Tekai, pero intentaba aprender a recuperar la vida para usar correctamente su factor de curación. Debido principalmente a uno de los experimentos fallidos de su padre, su exoesqueleto no era tan fuerte como el de sus hermanos. Así que, con el regreso de la vida, pudo solucionarlo o incluso mejorarlo. Aunque no estaba obteniendo un éxito significativo con esa técnica. Kuina, por otro lado, estaba muy cerca de dominar el retorno a la vida. Siempre valoró la habilidad por encima de la fuerza bruta. Y a diferencia de las otras dos, también mostró interés en aprender Rokugan. Principalmente para usarlo junto con su espada más adelante. No entiendo cómo pueden tomarse la jungla con indiferencia, empezó Nami. Hay dinosaurios ahí fuera. Pero son fuertes y tal vez por eso lo toman tan despreocupadamente, y dijo Usopp. Usopp y Nami, ¿y de qué estás hablando? Ustedes dos también son poderosos por derecho propio, ¿sabes? Dejen de menospreciarse. ¿Qué? Pero no hemos podido dominar ninguna técnica de Rokushiki. Replicó Usopp. Nami y Bartolomeo asintieron con tristeza. Luffy suspiró al ver el complejo de inferioridad actuar entre los compañeros de tripulación. 146 Usopp. ¿Recuerdas el día que salvamos a Kaya y a tu aldea? Usopp asintió ante la pregunta de Luffy. ¿Qué prometiste? Que sería el mejor francotirador del mundo. Declaró el de nariz larga, por supuesto que no olvidaría ese día. ¿Y crees que puedes alcanzar esa meta en un día? Usopp negó con la cabeza. ¿Entonces estás dispuesto a invertir más de una década para cumplir ese objetivo? El francotirador asintió nuevamente, pero esta vez con resolución en sus ojos. Bueno, todos, excepto Kobe, llevan entrenando más de 10 años. Claro, dominarían alguna técnica. Habría sido un insulto si no lo hicieran. Kobe quizás sea tan astuto como yo, pero tú, amigo mío, eres el francotirador más talentoso que conozco. No tardarás mucho en superar a Sparky. Usopp parpadeó sorprendido cuando el mono de 6 brazos le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. ¿De verdad podría hacer eso? Incluso Kobe había trabajado hasta la extenuación en el barco de Alvida antes de unirse a los sombrero de paja. Y Usopp apenas estaba empezando. Quizás se estaba impacientando un poco, pero su nariz larga no dejará que eso detenga su crecimiento. Y no olvidemos que has derrotado a un pirata como Kuro de los 100 planes. Eso es mucho decir. Ese hombre llevaba casi toda su vida luchando, pero tú lo venciste, dijo Luffy, señalando con el dedo el pecho del francotirador. Así que no te menosprecies. Lo mismo digo de ustedes dos, Nami y Barto. Bartolomeo estaba asombrado de que Usopp detuviera a un pirata como Kuro. Kuro era muy famoso hace unos años. Además, y Usopp, a pesar de todas sus historias, nunca mencionó esa historia. El usuario de la barrera de pelo verde quería saberlo. Con eso, Luffy se giró antes de extender su mano hacia el bosque. Este bosque está lleno de animales exóticos que no mueren con balas normales, y así que, ¿por qué no aprovechan Sparky y tú para perfeccionar sus habilidades de francotirador? Sugirió Luffy. Prueben esa nueva habilidad de la que les hablé. Usopp quería decir algo, pero lo que dijo Luffy tenía sentido. Tanto Sparky como él habían estado intentando hacer algo que Luffy consideraba posible. Estaba curvando una bala, y con los músculos añadidos en el cuerpo de Usopp, estaba seguro de que podía hacer lo posible. También, llévate a Barto contigo, dijo Luffy, mirando al hombre de la barrera. Como francotirador, no quiero que te involucres directamente en una pelea. Por eso tú y Barto deberían trabajar en equipo, encontrar un punto elevado para disparar y cuidarse las espaldas. Bartolomeo y Usopp se miraron. Lo que decía Luffy tenía sentido.
Como francotirador, su prioridad era encontrar un buen lugar para esconderse y disparar desde allí. Pero si lo descubrían, tener a Barto con él sería mucho mejor que estar solo. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, Luffy los agarró por detrás del cuello y los arrojó unos kilómetros hacia el interior de la isla. Estaba seguro de que Barto podría usar su habilidad para protegerlos de la mayoría de las cosas. Además, la gente de este mundo era dura. Incluso un hombre normal y sin entrenamiento aquí sobreviviría fácilmente a una caída desde un edificio de 4 pisos. Y él los entrenó a ambos. Personalmente, no deberían lastimarse demasiado. Solo por seguridad, Sparky síguelos. No hubo que decírselo 2 veces al mono de 6 brazos, ya que usó Skywalk para alcanzar a la pareja arrojada. ¿Y ahora quién sigue? Preguntó Luffy, sacudiéndose las manos. Honji y Yosaku, inconscientemente, retrocedieron un paso. Oh, no se preocupen. Ambos vendrían conmigo. Luffy sonrió. Por alguna razón, los 2 piratas cazarrecompensas empezaron a sudar. Esto no acabará bien. Eso también va para ti, Nami, acabas de empezar a usar el bastón. Seguro que hay algunos animales a los que podrías destrozarles el cráneo. Te odio. No, me quieres. Luffy miró a Achan. Por último, Hachi, quédate en el barco. Seguro que Baroque Works no se rendirá todavía, quizá intenten hacer algo mientras no estamos. Sí, capitán. Dijo Achan divertido, saludando. Quería mejorar su plato de takoyaki. Así que pudo hacerlo. ¿Y yo qué? Preguntó Sabo. Sinceramente, el rubio se sintió un poco excluido. Bajo su máscara, Sabo se rió disimuladamente al ver lo mucho que Luffy y Dragón se parecían a la hora de motivar a la gente. Parece que de tal palo tal astilla. Me olvidé por completo de ti, dijo Luffy, frotándose la barbilla. Supongo que mejor duerme una siesta en el barco si no te interesa explorar. Pasará algo interesante dentro de unas horas, y luego puedes venir. Además, podemos tener un combate de entrenamiento después, si quieres. Sabo se encogió de hombros. Me parece bien, respondió. La verdad es que, con los revolucionarios, la mayor parte del tiempo no podía dormir mucho. Así que intentaba recuperar los años de sueño perdidos. Dicho esto, se quedó dormido de pie. Nadie cuestionó la lógica y lo aceptó tal como era. Sin embargo, aún había algunas gotas de sudor entre el público. Luffy solo soltó su extraña risa, sinceramente. No se acostumbraría pronto a las travesuras de este mundo. 147 Cocodrilo estaba dentro de su casino escuchando los informes de sus agentes y estaba a punto de terminar una llamada. Manténgame al tanto, señorita All Sunday, dijo el señor de la guerra. Y en cuanto a esos tontos, el señor 5 y la señorita Valentine, no tiene que preocuparse por ellos, enviaré a alguien más para que se encargue de su situación. Algo más se dijo desde el otro lado. No, hiciste lo correcto. Regresa por ahora, además, dado cómo iban las cosas, seguiremos adelante con el plan. Con esto finalizó la llamada. Cocodrilo se levantó, caminando cerca de su ventana mientras contemplaba el país. El país de Arabasta. Para finales de este mes debería tener todo preparado y tendrá a todo el país bajo su control. Los habitantes de Arabasta ya lo consideraban un héroe. Así que, tras derrocar la monarquía, quiso tomar las riendas del país. Había muchas razones por las que quería tener el país bajo su control. Una de ellas era un viejo rumor sobre el arma ancestral que se encontraba bajo tierra. Pero, siendo sincero, sería una tontería por su parte confiar en semejante cuento. No, la razón por la que quería el país era porque quería mano de obra. ¿Y qué mejor que tener un país entero bajo su control? Al gobierno mundial no le importaba quiénes fueran los gobernantes de dicha tierra, siempre y cuando pagaran el tributo celestial. Y su plan estaba casi completo, pero ahora no estaba seguro. Todo por culpa de un pirata novato. Monkey D. Luffy, un chico de Leas Blue que ya se ha ganado una gran fama. Suficiente para que uno de los Marine Dogs lo llame y se encargue de él, si llega a Arabasta. Su plan de apoderarse de Arabasta no era tan seguro si el chico contaba con la princesa de Arabasta de su lado. Las cosas podían salir mal si los marines intervenían. Pero, claro, ocultó sus huellas bastante bien. Incluso si Vivi lo delató como el señor Zero y el causante de todos los problemas del país, estaba seguro de que los agentes encubiertos entre los revolucionarios locales y el Palacio Real, que él infiltró a lo largo de los años, no le pondrían nada fácil.
Pero aún así, su plan de apoderarse de Arabasta necesitaba acelerarse si quería que las cosas salieran bien. Si se tratara de otros piratas novatos, habría enviado a una o dos parejas a encargarse de ellos en Little Garden, pero sabía que eso no funcionaría. El plan tenía demasiadas lagunas. En realidad, iba a enviar de todas formas 2 equipos para capturar a los gigantes que vivían en esa isla, pero el plan tuvo que posponerse. Un niño que en su primer año de navegación sobrevivió no solo a Draculemiauk, sino también a Ryokugi Aramaki. No debía tomarse a la ligera. Crocodile se sentía seguro de enfrentarse al pirata novato. Había surcado los mares durante años, luchado y sobrevivido contra 4 emperadores, así que, por supuesto, no le importaría un héroe que se hiciera el tonto. Su fruta del diablo por sí sola sería suficiente. Pero con su plan de apoderarse del reino, necesitaba actuar con cautela. Por lo que dijeron la señorita Olsanden y Robin sobre el chico y su equipo, lo más probable es que se dirijan a Little Garden. Un lugar a donde envió a uno de sus equipos a capturar a los gigantes hace unos meses. Aunque fracasaron en la tarea, esa pareja fue muy útil. Hasta donde Crocodile sabía, la pose del tronco tardaría mucho tiempo antes de restablecerse allí, y si seguían la pose del tronco desde allí, lo más probable es que cruzaran la isla Drum. Una isla de nieve, muy pequeña comparada con esta, pero lo suficientemente grande como para ser algo más útil. Cocodrilo sonrió al recordar algo. ¿No estaba ocurriendo un incidente en esa isla? Quizás podría usarlo a su favor. Dicho esto, se dirigió a su caracol transpondedor, con la intención de llamar a sus agentes de caballo negro. La pareja Mr. 6. La misma pareja que había enviado hacía unos meses a Little Garden. Aunque fracasaron, lograron regresar con vida. Y eso fue todo un éxito, con el nuevo poder que uno de los agentes adquirió en esa isla. Robin no le contó a Crocodile todo sobre Luffy, incluyendo el motín incendiario en Whiskey Peak que organizó el sombrero de paja. Aún así, a Crocodile no le habría importado mucho. Si su plan funcionaba, ya no necesitaría Baroque Works. Pero Robin también olvidó mencionar un detalle clave sobre la boda con Crocodile. Pero, ¿quién podría culparla? Estaba demasiado sorprendida de que un pirata novato supiera de su identidad y la amenazara con ella. En el Going Merry, Vivi tenía la mente puesta constantemente en Arabasta. Se alegró de haber decidido dar un paseo por la isla. La había tranquilizado bastante. Arrancó el helecho que crecía silvestre cerca de la orilla del río. Esta clase de planta. Nunca había visto algo así. Mantuvo la mirada fija en Kuina. Tenía la sensación de no perderse en su propio mundo después de todo, por mucho que la perspectiva de aprender sobre estas cosas la emocionara. Todavía podía recordar viajar en la espalda de Pell mientras volaban sobre el desierto de Arabasta. ¿Qué es eso, Pell? Señaló al gran par de lagartos morados que corrían por el desierto. Ese es el lagarto Sandora. Es una amenaza para nuestras caravanas al cruzar el desierto. Recuerda, Vivime, son peligrosos y siempre cazan en pareja. Había dicho. En lugar de asustarse, Vivi estaba emocionada. ¿De verdad? ¿Son parejas de macho y hembra? Preguntó. Eres una princesita curiosa, Vivime. Ella era una niña en ese entonces disfrutando de su paseo bajo las nubes. Ella negó con la cabeza, ojalá las cosas pudieran volver a esos días más simples. 148 Justo cuando Vivi miró hacia atrás, Kuina había derribado lo que parecía ser un dinosaurio. La sacó de sus pensamientos. ¿Cuándo hiciste eso? Cuando estabas reflexionando sobre tus opciones de vida, respondió Kuina. Vivi parpadeó, abriendo la boca y cerrándola. ¿Tienes algo en mente? Dilo, dijo la espadachina sin rodeos. Señorita Kuina, ¿y puedo hacerle una pregunta? Kuina asintió. ¿Por qué, piratas, van tan lejos para ayudarnos? ¿Por qué está tan decidido el señor capitán? Sé que lo llaman héroe y todo eso, pero ¿por qué lo castigan por mí? Empezó Vivi. Aunque Luffy era guapo y hablaba con naturalidad, seguía siendo un pirata, y al pensarlo, empezó a dudar. Sabía que Crocodile ya los tenía en la mira por conocer su identidad. A juzgar por la fuerza que Luffy había demostrado hasta ahora, estaba segura de que podía enfrentarse a Crocodile. Y sin mencionar a los demás miembros de la tripulación, incluso Kuina, estaba bastante segura de que ningún agente, salvo los Mr. 0 o Mr. 1, podría con ella. Todos eran muy fuertes para ser un grupo pirata nuevo, y eso la hacía dudar un poco sobre sus otras intenciones.
No sé exactamente qué estará pensando Luffy, pero hasta donde lo conozco, nuestro capitán tiene un fuerte complejo de héroe, dijo con una risita. Una de las cosas que admiro de él. Desde el principio del viaje, siempre ha ayudado a la gente, dijo Kuina mientras echaba a andar, y Vivi la siguió. ¿Sabías que ayudó a Usopp y a Nami a salir de un lío similar? Como el tuyo, en cierto modo, heredó algo de su abuelo, al menos la parte de héroe. Kuina rió un poco. Espera, ¿Luffy es en realidad el nieto del héroe marino Garp? Preguntó Vivi. Pero ¿y no tiene sentido y por qué es un pirata entonces? Quién sabe, pero por lo que dijo el capitán, los marines no son lo que parecen. Tuve algunas experiencias personales con marines corruptos. Pero me parece que Luffy sabe aún más cosas que lo llevaron a unirse a la vida pirata, dijo Kuina. Aunque es mi teoría. Si le preguntas, probablemente dirá que fue porque Shanks lo inspiró a serlo. Vivi no sabía quién era ese Shanks del que hablaba, pero aún así asintió. Claro que jamás sospecharía que un Yonkou lo había inspirado a ser pirata. ¿Por qué dices eso entonces? Preguntó Vivi. Claro que sabía que algunos marines eran malos, pero como organización en su conjunto, creía que eran buenos. Ya viste a Kobe, bueno, quería ser marine. Pero Luffy le hizo cambiar de opinión. Ahora solo admira al capitán. Sinceramente, con la cantidad de marines malos que vimos durante el viaje, cualquiera con una visión optimista de los marines debería empezar a reconsiderarlo. Vivi asintió. Tendría que investigar la organización marina en su conjunto después de regresar a Arabasta. Además, si Luffy te considera su amigo, y quizás incluso más que un amigo. Kuina sonrió con sorna cuando el adolescente de cabello azul parpadeó sorprendido. Nunca lo he visto renunciar a ayudar a un amigo en apuros. Tienes suerte de haber captado el interés de nuestro capitán. Y si Luffy quiere ayudarte con este problema de los cocodrilos Shichibukai, o quien sea que se interponga en su camino, simplemente tendremos que enfrentarlo. Los sombrero de paja eran un grupo peculiar. Mientras navegaban hacia Little Garden, se divertían, jugaban y entrenaban arduamente, a pesar de la amenaza de la presencia de la señorita All Sunday y la identidad de un Shichibukai como su adversario. No se preocupen por nosotros. Luffy les prometió que los traeríamos a casa sanos y salvos, y así lo hará. Nuestro capitán es un hombre de palabra. Jo. Así que entrenabas con esos dinosaurios, debes ser fuerte. Jo. Brogy el gigante, el ogro rojo, era un hombre imponente de 21 metros de altura y piel bronceada. Su barba rubia no era muy larga, pero impresionaba sobre su armadura vikinga, y una capa azul le caía por la espalda. Junto a él había un casco, un hacha y un escudo, cada uno de tamaño gigante, incluso más grandes que el barril de cerveza del que bebía. El gigante, Brogy, se había encontrado con los 4 pequeños humanos en su búsqueda de carne de Brachiosaurus. Claro. Te puedo dar una paliza si quisiera. Respondió Luffy, riendo con el gigante. Luffy, por favor, no empeores las cosas. Gritaron Honmi, Yosaku y Nami para sus adentros, con lágrimas de anime en el rostro mientras reflexionaban sobre su destino. Todo había terminado para ellos. El gigante se cabreará y los aplastará. Brogy guardó silencio y dejó de beber. ¿En serio? Dijo, arqueando una ceja. Claro, dijo Luffy, flexionando los bíceps. Entrenó todos los días. Estamos muertos. Pensaron juntos. Jo. Quizás podamos pelear alguna vez. Jo, rió el gigante mientras él y Luffy disfrutaban de la carne de dinosaurio. Cuando las cosas se calmaron un poco, Yosaku fue el primero en preguntar. ¿Cómo es que eres tan grande, Brogy-san? Yosaku se atrevió a preguntar, al ver a Luffy tan amigable con el gigante. Brogy explicó que era un gigante y provenía de Elbaf, la tierra de los valientes guerreros de los mares. Nami aprovechó la oportunidad para preguntar cuánto tiempo tardaría el logpose en registrar las fuerzas magnéticas de la isla y aparecer la siguiente isla en él. 1 año. Nami se desmayó cómicamente. ¿Está bien? Preguntó el gigante con preocupación. Sí, a veces hace eso. Dijo Luffy. En fin, usas un escudo y un hacha, ¿verdad? El gigante asintió, levantando una ceja. Luffy entonces señaló a Yosaku con el pulgar. Bueno, él también. ¿Te importaría darle algunos consejos? Se hizo un silencio rotundo, solo roto por la risa del gigante. Jo. Eres muy valiente, sombrero de paja.
Pedirme que le enseñe a tu compañero de tripulación, ¿por qué no? Me vendría bien un cambio de aires, dijo, antes de inclinarse hacia Yosaku. Esta vez, el cazarrecompensas no se acobardó, reunió todo el coraje que tenía y se mantuvo firme. Sí que tiene buen cuerpo para aprender a usar el hacha y el escudo. Honmi miró a su capitán, que sonreía. Se preguntó si Luffy conocía este lugar de antemano. 149 Te odio, Zoro. Gritó Kobe con un toque de pánico en la voz mientras corría entre los árboles de Little Garden. Un grupo de velociraptores, más de 20, cada uno de al menos 3 metros de altura, con una columna vertebral como una vela y una boca llena de dientes afilados como cuchillas, lo perseguían. Ahora bien, algunos se preguntarán cómo llegó Kobe a esta situación. Bueno, cuando Kobe y Zoro formaron equipo, primero pensaron en cazar a la bestia ellos solos. Pero pronto todo se aclaró cuando, tras matar a unos pocos, los demás huirían. Zoro se quejó de que era contraproducente. Entonces Kobe sugirió usar algo como cebo. Y eso hizo que Zoro le sonriera maliciosamente al joven pirata rosa. Kobe debería haber mantenido la boca cerrada, pues incluso con su regeneración, preferiría no ser devorado por bestias prehistóricas. Y peor aún, contraer rabia prehistórica por culpa de ellas. Estilo de una sola espada. Viento demoníaco. Exclamó Zoro, blandiendo el Sandai Kitetsu, mientras un poderoso corte de viento emanaba de la espada. Esta espada, al igual que su Akairito no Zarashi, era un poco rebelde y difícil de dominar. Y como espadachín con 3 espadas, debía prestar atención a cada una. Eso también le alegraba que su tercera espada, Yubashiri, fuera obediente, a diferencia de las dos. Kobe se agachó rápidamente, pero estaba completamente seguro de que el ataque le había cortado el pelo. Iba a darle su opinión a su compañero de pelo verde. Bueno, eso fue hasta que oyó un ruido de caída detrás de él. Pero cuando miró hacia atrás, se quedó boquiabierto al ver que a casi todas las bestias les habían cortado la cabeza. Bueno, quizá no le estaría dando un sermón a su poderoso compañero de tripulación. Asintiendo, Zoro saltó de la roca, con la espada apoyada tranquilamente en el hombro. No iba a usar llamas en la cacería, pues no quería carbonizar a la bestia ni causarle más trauma antes de matarla. Eso hace 70. De verdad, un gracias sería apreciado, se quejó Kobe levantándose del suelo y sacudiéndose la ropa. Zoro reflexionó sobre el chico de pelo rosa. Parecía que el chico sí había desarrollado agallas en los pocos meses que estuvo con ellos. Zoro tuvo que admitir que Kobe sí tenía talento, pero parecía que lo estaba abordando mal. ¿Por qué no probamos algo un poco más duro? Dijo Zoro, y como si fuera a responderle, un triceratops gigante salió del arbusto cercano. Zoro sonrió con entusiasmo, antes de detenerse. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te enfrentas a este? Kobe parpadeó, señalándose a sí mismo. Yo. Pero eres un cobarde, replicó Zoro. Para responder a la pregunta de Zoro, Kobe le hizo un gesto obsceno, antes de darse la vuelta y sacar las garras. Necesitaba desahogarme de todas llenas. El triceratops resopló enojado como un toro, arrastrando algo de tierra con sus pies mientras miraba a Kobe. La bestia se abalanzó salvajemente sobre Kobe, quien también avanzó usando su recién aprendido Zoro. La velocidad no era la de un maestro, pero le otorgaba una velocidad cegadora para los hombres normales. Excepto que un triceratops no era un hombre normal. Las garras de Kobe fueron detenidas por el depredador de 3 cuernos, lo que dejó al niño con los ojos como platos. Esperaba que sus garras atravesaran el cráneo de la bestia, pero parecía que este estaba hecho de un material más duro. Casi como acero. Antes de que Kobe pudiera hacer nada, fue empujado repentinamente hacia el lado de Zoro. Kobe tuvo que arrastrar los pies para evitar caer al suelo. Como pensaba, este es diferente. Zoro sonrió con suficiencia, apoyando con indiferencia a Sandai Kitetsu en su hombro. Luego señaló a la bestia. Me habría encantado descuartizarte yo mismo, pero este chico... Acabas de llamarme chico. Y necesita aprender una valiosa lección. Zoro terminó ignorando el comentario de Kobe. Oye, solo soy 3 años más joven que tú. Zoro lo miró de reojo. Como dije, es prácticamente un bebé, resopló. Ni siquiera puede con una vaca gigante. El triceratops resopló furioso al oír eso. Oye, ¿puedo encargarme a eso yo solo?, replicó Kobe, antes de ponerse de pie y sacar sus garras. Podría sí, pero ese no es el punto. Kobe parpadeó y levantó una ceja. ¿Qué? ¿Vas a enseñarme algo?
Bueno, eso depende. Zoro sonrió con suficiencia. ¿Quieres aprender a cortar acero hoy? Kobe se quedó con los ojos abiertos por un momento antes de que una sonrisa desafiante se dibujara en su rostro. Sí, ¿por qué no? Jekiagiagiak. Así que los invitados de Brogy son amigos tuyos, ¿eh? Supongo que tiene sentido. No recibimos muchas visitas. Los describió como uno de ellos con sombrero de paja y una actitud que lo acompaña. Bueno, eso sí que suena a capitán, dijo Sanji mientras intentaba encender el fuego para cocinar. Ya había desollado y pelado a los pocos animales que usaría para cocinar. Tanto él como Jane habían encontrado al gigante junto con Usopp, Barto y Sparky. Al parecer, el gigante residente los ayudó a salir de un apuro. Así que, como agradecimiento, Usopp le pidió a Sanji que cocinara algo para el gigante. Hablando de gigantes, Ogro Azul Dory el gigante era un hombre imponente de casi 2260 centímetros, 74 o 2 pies, de piel bronceada. Su barba negra cubría gran parte de su armadura vikinga, casi tocando el suelo, y una capa azul le caía por la espalda. Junto a él había un casco, una espada y un escudo, cada uno de tamaño gigante, incluso más grandes que el barril de cerveza del que bebía. Al principio, Sanji no quería cocinar de inmediato por el desafío con Zoro. Pero cuando a Dory no le importó y dijo con naturalidad que no había comido nada preparado por un chef en unos 100 años, las cosas cambiaron. Así que alimentar al gigante era lo primero. Y ya que estaba, preparaba comida para todos los miembros de la tripulación. Les preparó el almuerzo, pero con tanta caza, sabía que no todos podrían entrar en Merry. El barco ya estaba abarrotado en los camarotes masculinos. El barco estaba demasiado lleno, así que ya tenían raciones de whisky peak, así que, negándose a desperdiciar la buena comida, Sanji se puso a cocinar. Tenía que alimentar a 2 gigantes y a su tripulación. Mientras Sanji estaba en su propio mundo, los demás disfrutaban de las historias del gigante. Este tenía 158 años y cicatrices, todas con historias ocultas. Me salió cuando fui al mar por primera vez. Accidentalmente fui a la zona tranquila por culpa de los vientos, dijo Dory, mostrando una cicatriz de mordedura en su antebrazo. Los demás, al oír la historia, se estremecieron al ver que algo similar casi les ocurría. Un rey marino intentó romper nuestro barco y tuve que detenerlo con mis propias manos y aunque ese no era el problema, ese rey marino en particular era una anguila y me esperaba una sorpresa. Jekiagiagia. Brogy todavía tiene envidia de esta cicatriz. Jekiagiagia. Los demás, sobre todo Usopp y Barto, tenían los ojos brillantes. Habían visto a Luffy y Sanji pescar peces grandes, e incluso pequeños reyes marinos, pero un gigante luchando contra reyes marinos gigantes, eso era algo que querían ver. Jin también notó una cicatriz similar en la otra mano. Pero esta parecía reciente. Dory-san, esa otra cicatriz, ¿también te la hizo un rey del mar? El gigante miró la cicatriz y negó con la cabeza mientras se acariciaba la barba. No, esta es reciente. Antes de que ustedes vinieran, nos visitaron otras 2 personas. Pero vinieron por nuestro botín. Por si acaso, una de ellas se apoderó de la fruta del diablo que escondíamos en nuestro cofre del tesoro, y a partir de ahí todo empezó. El otro parpadeó al pensar quién sería lo suficientemente estúpido como para luchar contra gigantes, o incluso robarles. Espera, si esa cicatriz es por la fruta del diablo. ¿Qué clase de? Una fruta zoan y bastante poderosa, murmuró Dory. Convirtió al humano en una bestia enorme y aunque seguía siendo pequeño comparado con nosotros. Y como un perro salvaje, me mordió y jegiagiagia. Pero le di una paliza. Bueno, Dory-san, si esa fruta es tan poderosa, ¿por qué no la comieron antes? Preguntó Barto. Bueno, no sabíamos qué fruta era. La encontramos hace unos años, además, no tenemos barco. Y por si necesitamos volver a Elbaf, necesitamos saber nadar. Los demás asintieron, con gran asombro y respeto. Nadar de una isla a otra, así era el estilo del gigante. 150 Todos observaron cómo los 2 gigantes se batían a puñetazos, sus armas gigantes chocando entre sí, creando chispas y ondas de choque por toda la isla. Dory y Brogy no se contuvieron, sus espadas chocaron entre sí. Casi toda la tripulación de los sombreros de paja estaba sentada mientras los gigantes luchaban. Ya habían disfrutado del almuerzo, era realmente extraño. Sanji no esperaba que volvieran a reunirse todos. Little Garden no era una isla pequeña.
Pero claro, había preparado suficiente comida para todos. Sanji incluso se aseguró de que los gigantes tuvieran suficiente. Y con más energía disponible, los gigantes están más entusiasmados con la batalla. Luffy, Sparky y Zoro sonreían emocionados, mientras los demás estaban asombrados. Incluso Sanji tenía una sonrisa desafiante. Jin miró a su alrededor. Nami y Usopp parecían presas del pánico, mientras que Kobe parecía algo nervioso por el gran poder que se mostraba. Honmi, Yosaku y Barto tenían estrellas en los ojos. Sabo también estaba allí, pero el hombre parecía haberse aburrido, y con Hatchan y Momo en el barco, vino a ver a los gigantes también. Solo faltaban Kuina y Vivi, pero Jin confiaba en su compañera de tripulación, pues era más que capaz de cuidar de sí misma. Había luchado a su lado y contra ella en combates de entrenamiento. Era una espadachina muy poderosa. Su reputación como cazarrecompensas reconocida le hacía justicia. No es de extrañar que su objetivo fuera lo máximo. Tras unirse a la tripulación, Jin la había desafiado a ella y a Zoro primero. Eran bastante poderosos. Y sus habilidades parecían haber mejorado desde entonces. El propio Jin había aprendido Tekai. En lugar de repasar otras técnicas, intentaba dominarlo. Quería usarlo en movimiento, lo cual era más difícil de decir que de hacer. Pero Luffy estaba más que dispuesto a compartir su propia experiencia con esa técnica. Jin lo agradeció mucho. Su capitán podía ser joven, pero era muy competente. Crane ni siquiera se le comparaba. Jin ya tenía buena velocidad, claro, pero no era comparable a la de Sanji o Kuina, más ahora que ambos conocían a Zoro. Pero era rápido con los pies, y junto con su tonfa pesada, era un auténtico demonio en el campo de batalla. No lo llamaban el hombre demonio por nada. Así que ahora, con Tekai, quería más potencia en sus ataques. Sus tonfas eran un arma única con un gran potencial destructivo. Y ahora que Usopp las había modificado y les había dotado de púas con piedras marinas, se volvían aún más letales. Usopp era un genio con esas armas. Jin amaba su nuevo hogar entre los sombreros de paja. Todos tenían grandes sueños y metas, y Jin estaba más que dispuesto a dar su vida para asegurarse de que las cumplieran. Así era él. Era un hombre leal. Y para eso necesitaba fuerza. Jin mentiría si no se hubiera sentido deprimido después de lo que pasó en la isla Sakura. Aramaki. Tanto él como Hachi quedaron destrozados. Ese maldito enfermo los mató de un solo golpe. Y por eso necesitaba fuerza. No quería volver a perder. Y aunque se dedicaba a entrenar, no veía mucha mejoría. Claro, mejoró muchísimo tras unirse a la tripulación y estaba seguro de que podía superar a su yo anterior en menos de 10 segundos. Pero aún no fue suficiente. Mientras cazaba con Sanji, el cocinero le dio algunos consejos. Usar más giros para generar más energía con su tonfa especial, ser más rápido y ser impredecible. Pero, sinceramente, todo se reducía a luchar contra oponentes más fuertes, una batalla a muerte. Luchar con sus compañeros lo fortaleció, pero no había peligro real. Y solo el peligro puede hacerte mejorar. Odiaba admitirlo, pero al recibir una paliza de Aramaki, su fuerza aumentó. Sin embargo, aquello no fue una pelea, sino más bien una paliza unilateral. Por eso, al ver la pelea entre los gigantes, empezó a preguntarse si podría alcanzar ese nivel. Noi negó con la cabeza. Necesitaba ir mucho más allá si quería permanecer al lado de su capitán. Su capitán no era un hombre cualquiera. Tenía grandes metas y ambiciones aún mayores, así que, por supuesto, necesitaba ser fuerte para estar a su lado. Hablando de su capitán, Luffy parecía mucho más emocionado. Quizás ver la batalla entre los gigantes despertó algo en su interior. Así que Luffy saltó sobre su hermano con su Naginata desenvainada, y su hermano contraatacó con su tubo de metal. ¿De verdad quieres hacer esto aquí?, preguntó Sabo mientras se aferraba a Luffy. Esto no acabará bien para ti. Luffy ignoró la amenaza. Tenía muchas ganas de pelear contigo, Shishi. Sonrió mientras apretaba su Naginata, y su espada se volvió negra. El color del armamento. Claro, no todos podían verlo. Quiero ver cuánto más fuerte eres. Bueno, Sabo se encogió de hombros mientras su propia tubería se tornaba negra. Quedas advertido. Y con eso, ambos hermanos comenzaron a pelear a puñetazos. Cortes, golpes, puñetazos, patadas, derribando árboles y creando sus propias ondas de choque. ¿Qué están haciendo?, gritó Nami. Este no es lugar para pelear.
Habla por ti misma, bruja, dijo Zoro mientras chocaba 3 de sus espadas con los pies de Sanji. No llames así a Nami Swan, bastardo de cabeza verde. Dijo Sanji, pateando a Zoro, que el espadachín esquivó mientras su Akairito no Zarashi se incendiaba. Bueno, ¿quién me lo va a impedir? Tú, cocinero de mierda. Zoro sonrió, mientras los pies de Sanji también ardían. Voy a disfrutar esto más de lo debido, dijo Sanji antes de que su sonrisa se igualara a la de Zoro. Ambos se convirtieron en llamas al comenzar su propia partida. Déjame mostrarte lo que son las llamas reales, y Zoro se interrumpió cuando tuvo que agacharse para esquivar otra patada, antes de saltar hacia atrás para esquivar otra. Mis llamas son mejores que tus cerillas cualquier día, Marimo. Él lo han perdido. Gimió Nami. Jin también suspiró, antes de cruzar rápidamente su tonfa pesada para bloquear el puño encerrado en la barrera de Barto. Bueno, voy a buscar a alguien que esté razonablemente a mi nivel, dijo Bartolomeo, mientras volvía de golpear, esta vez con Jin pateándolo. ¿Y crees que estoy razonablemente a ese nivel? Preguntó Jin con una ceja levantada. Casi parecía divertido. No, pero Sparky ya le está dando una paliza a Kobe, dijo Barto, señalando con el pulgar detrás del chico de pelo rosa y el mono que se peleaban. Sparky no usó su fruta, por supuesto, porque sería injusto. Aún así, Kobe estaba en desventaja contra el mono de 6 brazos. ¿Sabes? Esto no acabará bien, dijo Jin, antes de que una sonrisa salvaje se dibujara en su rostro. Hoy te mostraré por qué me llaman el hombre demonio. Bueno, a mí ya me llaman Bartolomeo el devorador de hombres, dijo Barto con el pecho inflado, antes de tener que esquivar una serie de golpes del arma giratoria de Jin. Ahora que tenía púas plateadas, se volvió mucho más peligrosa, sobre todo para un usuario de fruta del diablo como él. No le quitará todo su poder, debido a que el grado de las piedras marinas es de menor calidad, pero de todos modos lo debilitaría gravemente. El kilogramo de polvo de piedra marina que consiguieron de Logie era de peor calidad, según había dicho Sabo tras examinarlo. Los revolucionarios tenían en su arsenal incluso otros de mayor calidad. Y eso sin siquiera cuestionar lo que llevaban consigo los marines de Grand Line. Así que, aunque la mayoría de sus compañeros tenían las armas impregnadas de piedra marina, esto no les quitaría todo el poder a los usuarios de la fruta del diablo. Es más, los debilitaría. Esto es una locura, dijo Honji. Sí. Yosaku asintió. Al menos alguien es razonable, y Nami suspiró solo para ser interrumpida por sus siguientes palabras. Unámonos a ellos, dijo Honji mientras usaba la parte de palo de su lanza para atacar a Yosaku. Sí, bueno. Voy a ganar, dijo Yosaku con el escudo en alto antes de atacar con el hacha. Lo cual Honji abordó de frente con su Tekai. Dios, ayuda a estos imbéciles. Gruñó Nami antes de que su mirada se agudizara al caerse el cuello. Mirando a Usopp, que tenía su minionda desenfundada y estaba a punto de dispararle, ni lo pienses, nariz larga. Usopp tragó saliva y bajó su resortera. Sí, no fue buena idea. Quizás no hoy, ni ningún otro día, en realidad. Nami daba miedo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.